El Señor bendiga a cada uno en esta preciosa tarde, mis hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Ministerios por Fe. Su amiga en Cristo, la evangelista Terry Valle, saludándoles con mucho cariño y con mucho respeto también. Empezamos nuestro mensaje de hoy. El tema que nos ocupa es la gloriosa anormalidad de nuestro Dios. La gloriosa anormalidad de nuestro Dios. Si tiene sus Biblias, ábralas ahí en el libro de Éxodo, el capítulo 14, versículos del 10 al 13. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 10 al 13. La palabra lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? ¿Sabe, mi hermano? Desde que todo esto del problema de la pandemia empezó, he estado diciendo que todo lo que nosotros conocemos como normal, todo esto que conocemos como nuestra vida normal, se acabó. Se acabó. No lo volveremos a ver jamás. Y cuando algo así, como toda esta artimaña y todo este encierro que tenemos nos sucede, nuestra naturaleza es pelear por nuestra normalidad, de la manera que sea. Tal vez aferrándonos a nuestros derechos humanitarios, nuestros derechos constitucionales, o declarándonos en desobediencia civil, o usando aún la misma escritura, la misma Biblia, como sea. Pero pelearemos porque nos regresen nuestro normal. Pero la escritura que acabamos de leer nos enseña algo muy interesante. Podemos ver cómo el pueblo de Israel, a pesar de que estuvo en esclavitud por más de 400 años, podemos ver que para ellos esta horrible vida de esclavitud ya era normal para ellos. Mas Dios tenía un plan, como el plan que tiene para nosotros. Tenía un destino diferente para ellos, y Dios sabía que ellos jamás llegarían a su destino mientras siguieran conformados con su normal. Así es de que ahora Dios los saca de Egipto con mano fuerte, y usando a Moisés los dirige hasta el Mar Rojo. Y cuando ellos llegan enfrente del Mar Rojo, se dan cuenta de que ya no hay camino por donde huir de Faraón. Y Faraón viene tras ellos para exterminarlos. Ellos están temblando de miedo y tienen toda la razón de estar intimidados, pues cómo ellos podían imaginar de que Dios abriría aquel mar y haría un camino donde no existe. ¿Cómo ellos podían tan solo haber imaginado que ese mar se abriría para tragar a sus enemigos? Oh, mi hermano, ellos estaban seguros de que morirían allí. Y le reclamaban a Moisés diciéndole: ¿acaso que no había sepulcros en Egipto para que tú nos traigas a morir aquí en el desierto? Ve, ellos estaban renegando porque lo que miraban enfrente, ese Mar Rojo, no era normal para ellos. No era su normalidad. Aquello era desconocido, totalmente desconocido para ellos. Ellos lo que conocían era Egipto. Ellos sabían muy bien que la cuarta parte de la tierra de Egipto había sido separada para sus sepulcros. Si había algo por lo cual Egipto era famoso, si lo puedo decir así, era por sus sepulcros. Y de acuerdo a la historia, el pueblo de Israel vivía en ese lado de la tierra de los sepulcros. Cuando ellos abrían sus puertas por la mañana, lo primero que miraban eran los sepulcros. Y a pesar de que ellos no eran dignos ni siquiera de ser enterrados en esos sepulcros cuando ellos murieran, aún así, esos sepulcros todos los días les recordaban que ese era su destino.
que solo a eso podían aspirar, trabajar y trabajar hasta morir, y sin dejar nada atrás de ellos, y mucho menos sin que a nadie le importara la vida de ellos. Oh, mi hermano, esto que ellos tienen enfrente ahora, este mar que ellos tienen enfrente, no era normal para ellos, no. Pero le digo que esto que no parecía normal era su salvación. Eran nuevos comienzos para ellos. Lo que ellos tenían enfrente ahora era la gloriosa anormalidad de nuestro Dios metiéndose en el normal del pueblo para salvación de ellos. Pero claro, ellos no lo podían ver así. Ellos no podían ver que aquello era el principio de la promesa. Aquella promesa de aquella tierra que fluye leche y miel, porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero el pueblo peleaba por su normalidad, diciendo que aún era mejor seguir como esclavos, que era mejor regresar a su horrible naturaleza de ser esclavos y vivir allí entre los sepulcros. Pero miren lo que les contesta Moisés. Moisés les dice: no temáis, no temáis, porque este faraón que ahora ustedes ven, o sea, este natural que ustedes ahora ven, jamás lo volverán a ver. Jamás lo volverán a ver. ¿Usted quiere que le regresen su normal, mi hermano? Mire, Dios estaba seguro de que en un punto determinado de todo este proceso, el pueblo terminaría regresándose a su normal. Por eso es que el capítulo 13 del versículo 17 del libro de Éxodo, ahí leemos que a pesar de que existía un camino para poseer la tierra, todavía más rápido, más fácil, dice que Dios a propósito no los llevó por el camino de los filisteos, que era el camino más cerca para llegar ahí y poseer la promesa. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque dice que Dios pensó que cuando el pueblo mirara la guerra, que cuando el pueblo empezara a sentir el peso del proceso, esto era para que el pueblo no se regresara. Porque sabían que el pueblo iba a tomar esa decisión de regresarse a la esclavitud, de regresarse otra vez al dominio de Faraón, de regresarse a aquella horrible esclavitud. Mire, todos ya sabemos que aquí hay mucho más de lo que nos están diciendo. Y que todo esto de que el virus no es normal y que fue elaborado en un laboratorio para causar una vacuna, que después esa vacuna causaría una moneda universal, y todo esto de la preparación para la nueva orden mundial que empuja a la plataforma del anticristo. Todos ya sabemos cómo nos están usando para ser partícipes indirectos de toda esta artimaña, de todo este secreto a voces. Pero creo fuertemente, mi hermano, que cuando ellos han dado un paso adelante de destrucción y de muerte para nosotros, creo que nuestro Dios ya hace mucho que llegó allá adelante. Ya hace desde mucho tiempo que Dios está adelantado de ellos. Nadie puede alcanzar a nuestro Dios. Dios se adelantó hace mucho tiempo para que cuando este punto llegara, nosotros tuviéramos un lugar donde correr, tuviéramos un lugar de salvación, bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente. Allí está nuestra salvación. Cuando Faraón salió tras ellos, Dios ya estaba en el mar, mi hermano. Dios ya estaba en el problema. Antes de que ellos mismos llegaran ahí, Dios estaba preparando la derrota para sus enemigos, como está preparando la derrota para nuestros enemigos ahora. Sí, claro, Faraón intimidaba con sus ejércitos y con toda su fuerza humana, pero nuestro Dios solo tuvo que soplar su aliento. Solo sopló su aliento y abrió camino donde nadie podía pensar que pudiera haber un escape. Mire, ahora nosotros no podemos salir a la calle porque nuestro aliento está matando a la gente. Pero el aliento de Dios no mata gente. El aliento de Dios
está dando vida y el aliento de Dios nunca había soplado tan fuerte como ahora. Él está soplando su aliento sobre nosotros, sobre la tierra y sobre todo sobre sus hijos, sobre aquellos que tienen fe, sobre aquellos que todavía pueden creer aún cuando tenemos este mar rojo enfrente de nosotros hoy en día. Más que nada y más que nadie, mi hermano, aquí está metida la mano de nuestro Dios con su gloriosa anormalidad. Les recuerdo que nada se mueve sin su permiso. Ni siquiera una hoja cae del árbol sin que Él no lo permita. Ni siquiera un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él no lo sepa. Él tiene el control de todo esto más que nadie, mi hermano. Hemos llegado al final de un camino. Ya vemos muchos que seguimos peleando porque nos devuelva nuestra normalidad enfrente de este mar. Peleando como peleaba el pueblo de Israel. Pero creo fuertemente que Dios está usando todo esto para llevarnos a un nuevo comienzo. Lo creo de verdad, hermano. ¿Usted quiere que le regresen su normal? Y seguir en ese mismo ritmo de correr todo el día, desde que Dios amanece y trabajar hasta quedar sin fuerzas, con solo unas horas de sueño encima, abusando de nuestros cuerpos, que se supone que es el templo del Espíritu Santo, con un estrés que no se da por vencido, sin tener tiempo para abrazar, besar, conversar, compartir con la familia, con amigos, con los hermanos, y esperando que este cuerpo se regenere. ¿Cómo? ¿A través de magia? ¿De veras? ¿Usted quiere que le regresen su normalidad? ¿Qué me dice de los niños que están solos todo el día en casa, desarrollándose, creciendo solos, llenos de preguntas sin contestar, llenos de inseguridades? ¿Qué me dice de aquellos bebés que casi recién nacidos los ponen en el seno de cualquier extraño para que los críe? ¿Usted me va a decir a mí que eso es normal? ¿O el no tener el tiempo para tener a Dios en nuestra noticia? ¿Porque estamos tan ocupados? ¿Porque no tenemos tiempo? De verdad, mi hermano, ¿eso es normal? De verdad creo que desde hace mucho tiempo Dios está mirando que nuestro normal nos estaba alejando cada vez más y más de estar preparados para esa vida eterna. Mas Dios, sabiendo que el tiempo se acaba y deseando que nadie se pierda, mas que todos hereden la vida eterna, Dios interrumpió nuestro normal, metiendo su gloriosa normalidad. Y por eso, mi hermano, yo no estoy lista para darle crédito ni gloria a nadie en todo esto, que no sea a la bendita misericordia de nuestro Dios que escuchó nuestra oración. Yo quiero declarar con todo mi corazón que Dios escuchó nuestra oración y que por eso nuestro normal se acabó y que ahora entra su gloriosa anormalidad. ¿Por qué le titulé a este mensaje la gloriosa anormalidad de nuestro Dios? Oh Señor, te alaba mi alma. Porque miren, mi hermano, cuando Él decidió que el Verbo se hiciera carne, el Espíritu Santo reposó sobre una mujer virgen y ella quedó embarazada sin hombre. Dígame usted si esto no es anormal. Cuando Él decidió que le daría perdón al pecador y le ofrecería la vida eterna, laceraron a un hombre hasta dejarlo como carne molida. Lo clavaron en una cruz. Dígame usted, ¿qué tiene de normal eso? Y le digo, mi hermano, que todo lo que tiene que ver con este evangelio no tiene nada de normal. Porque en este evangelio, un muerto resucitó de su tumba, ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. En este evangelio son los ángeles que afirmaron y dijeron que así como lo vieron ascender, así lo verán regresar. En este evangelio, en la locura de este evangelio, somos nosotros los que esperamos que un día ese cielo se abra y que aparezca Él con toda su gloria y toda su majestad y nos levante de este suelo
y nos lleve a un lugar donde las calles son de oro y los mares son de cristal, donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dígame usted, ¿acaso hay algo de normal en eso? Por eso el mundo le cuesta creer, por eso el mundo no cree, por eso el mundo dice que estamos locos, porque nada de lo que tenga que ver con el evangelio es normal, nada de esto es normal. Pero ¿sabe cómo el Padre le llamó a todo esto que el mundo no lo considera normal? Le llamó fe. ¿Por qué? Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es nuestra fe ahora, mi hermano, la que empieza a hacer más sentido en medio de todo esto que nosotros estamos pasando hoy en día, en medio de todo este rompecabezas. Aleluya, la única pieza que cabe ahora, la única pieza que entra en medio de toda esta confusión, la única pieza que hace sentido es nuestra fe. Hasta apenas el día de ayer, nosotros los cristianos éramos la pieza que no cabía en el programa del mundo. Éramos la pieza que no entraba en el programa. Pero ahora nuestra fe le empieza a hacer sentido a muchos, mi hermano. La normalidad de nuestro Dios empieza a hacer efecto. Aleluya. En vidas y vidas y vidas. Aleluya. Toda hora, todo minuto, a todo día. La normalidad de Dios está funcionando en medio de todo esto. Porque ¿qué nos queda si todo nos han quitado? ¿Qué nos queda en medio de todo esto, mi hermano? Si no es echar mano de nuestra fe. Ahora estamos forzados a no trabajar. Estamos forzados a quedarnos en nuestra casa y cumplir con lo que Dios manda como padres de nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Renegamos, como renegó el pueblo de Israel. Renegamos. ¿Por qué? Porque esto de quedarse en la casa cumpliendo con nuestros hijos así como Dios manda no es normal para nosotros. Y peleamos por nuestro normal y queremos que nos regresen nuestro normal. Oh, mi hermano, el Señor dijo que cuando llegaran cosas como las que estamos viviendo ahora, fuéramos nosotros mansos como palomas, pero muy astutos como serpientes. Y nuestra astucia está en creerle a Él. Nuestra astucia está en nuestro ayuno, en nuestra oración, en leer la palabra, en consagrarnos, en acercarnos cada día más a Él. Allí está nuestra astucia en medio de todo este nuevo normal. Permítame terminar este pensamiento con el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1. Y tal vez a través de estos versículos podamos entender por qué a veces es necesario que Dios cambie nuestro normal. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Permítame hacer un paréntesis en estas dos palabras, en culto y en racional. El significado de culto es una adoración continua que puede darse en cualquier momento del día. Es un tipo de adoración que se ofrece en espíritu y en verdad. Es una adoración sincera, en consecuencia a su cuidado, a su aceptación, a su amor, a su gracia. Es el culto que más le agrada a Dios. Es aquel que no viene de un programa, el que no se da porque otros están motivados o porque es lo que se debe de hacer. Es una adoración que se da por agradecimiento. Y le digo, mi hermano, que ahora es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. La palabra racional significa que es inteligente, que hace razón, que este razonamiento no viene de un éxtasis. No, este es más que una emoción. Si me permite, déjeme leer la escritura desde el principio nuevamente. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, amados hermanos, por la gracia que me es dada de parte de mi Dios, a cada cual de ustedes que me están escuchando ahora, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense, por favor, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no usemos la autoridad que el Señor nos confiere para guiar al pueblo a rebeldía y a desobediencia en medio de todo esto que está sucediendo. No seamos tan rápidos para hablar, sino que seamos nosotros personas de fe. Seamos personas que guiemos al pueblo a esperar en el Señor con fe. La fe en el Señor no es una fe de brazos cruzados de ninguna manera. Es una fe que trabaja y trabaja muy duro y se mueve y actúa. Es una fe activa en oración, en ayuno, en consagración, en ruego, en unidad, en la hermandad. No aprovechándonos de que el nivel de fe en nuestros hermanos no es la misma y metiendo pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Confiemos, mi hermano, que nuestro Dios va delante de nosotros como poderoso gigante y que nuestra porción todavía sigue estando en Él. Él sigue siendo nuestro Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él es fiel y Él cumple su promesa. Y Él prometió para nosotros un nuevo cielo, una nueva tierra, un lugar donde viviremos con Él por toda la eternidad. Pero hay preparaciones que hacer para llegar allí. Confiemos que aquí lo que se metió fue la gloriosa anormalidad de nuestro Dios. Espero de verdad que este mensaje pueda ser de grande bendición para usted, para los suyos. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Y hasta pronto, cuando el Señor nos dé otra oportunidad de poder estar juntos, aunque sea a través de esta pantalla. Bendiciones.